Hoy queremos analizar la política del presidente estadounidense Donald Trump en América Latina. Un acercamiento que camina entre la amenaza bélica y la mano tendida a dirigentes que aceptan sus postulados, que desde sectores críticos denuncian como injerencistas. Para analizarlo vamos a hablar con el politólogo y magíster en Seguridad y Defensa Nacional, Víctor Gaviria. Víctor, gracias por estar aquí hoy con nosotros. Ayer conocimos el lanzamiento de la operación Lanza del Sur sobre el Caribe. ¿Qué sabemos de ella y qué podría suponer respecto a estos ataques que ya conocemos sobre las supuestas lanchas, tanto en el Caribe como en el Pacífico? Bueno, buen día. Pues inicialmente no hay mucha información que haya dado el secretario de Guerra frente a la operación Lanza del Sur. Lo que sí podemos ver es la posibilidad del aumento de la presencia que ya se tiene. Ya conocen ustedes el despliegue del Gerald Ford con toda la fuerza que lo acompaña, el de Guayima, que son pues las dos capacidades aérea y anfibia de los dos despliegues que se hicieron, y los diferentes bombardeos y asesinatos que se han hecho extrajudiciales en el Mar Caribe. Un poco lo que se espera concretamente es el despliegue sobre el resto de zonas soberanas en el Caribe y en el Pacífico, lo que genera una situación de tensión bastante compleja. Pues algunos, como Panamá, por ejemplo, han dado puerta abierta para estas intervenciones, pero Colombia, Venezuela, Brasil, Ecuador no necesariamente tienen esa visión tan clara. Algo que es importante aclarar, y es que la intervención norteamericana en estos temas antinarcóticos no es nueva. Llevamos un ejercicio de guerra contra el narcotráfico de 50 años, víctimas coordinadas entre las fuerzas nacionales y las fuerzas de Estados Unidos, de los diferentes países, que han dado las intercepciones en el han dado muy buenos resultados, muchas personas cautadas, asesinadas a ceros que llevan estos materiales. Es importante tener, no es algo nuevo. Bueno, una de las preguntas que sobrevuela sobre toda esta operación es si llegaremos a ver ataques sobre territorio venezolano, incluso una incursión militar. Pero ¿cree que esto puede pasar o que a Estados Unidos quizás le interesa más esa amenaza constante e intimidante? Inicialmente, dentro de lo lógico racional, podríamos decir que ese es el interés de los Estados Unidos, la presión a Venezuela hasta que Maduro acepte las condiciones tal vez de explotación de petróleo, o hasta que es lo que le interesa a los Estados Unidos, o hasta de renunciar. La presión tiene que ver con la presencia de otras fuerzas, tal vez la China, la presencia de Rusia en cercanías y relacionamiento y en operaciones con Venezuela. Uno pensaría que dentro de lo lógico es aumentar esas presiones. Recuerden que hace poco una serie de rumores sobre la autorización de operaciones en suelo venezolano, y Donald Trump y su gobierno salieron casi que de forma acelerada a desmentir eso. Hay una intención de decir, bueno, sí, pero no llegamos ahí, pero eso es dentro del escenario lógico racional. Donald Trump ha tenido la costumbre de no actuar en el escenario, y podemos, en el peor de los escenarios, esperar una intervención o una primera sobre algunas bases militares en Venezuela. Bueno, como los escenarios son volátiles, no sabemos muy bien lo que puede pasar, no conocemos mucho de esta operación Lanza del Sur, ¿cree que podríamos estar también ante una operación que se alargue en el tiempo sin resultados claros hacia una huida hacia adelante? Porque bueno, ese objetivo declarado de frenar el tránsito de droga hacia Estados Unidos no pareciera que estuviera muy impactado por estas operaciones, porque llegan de otras formas. Sí, claro. De hecho, ya hay todos los procedimientos desarrollados para los procesos de incautación de drogas, que son mucho más eficientes que lo que están desarrollando con los misiles. Seguramente el escenario es el que usted está planteando, una nueva forma de garantizar la presencia en Sudamérica a partir de la presión militar, y con esto presionar no solamente a Venezuela, Colombia, sino muchas veces es decirle a Venezuela para que escuche Perú, Bolivia, Venezuela, Brasil, Chile. Es un mensaje con intermediario. Es una nueva disposición, pero lo que sí es claro es que la situación financiera de Estados Unidos no está tan buena en este momento, y por ejemplo la Gerald Ford de un día puede llegar a costar $1 millón, un día de despliegue. No sé hasta dónde la coalición política, recuerden que acaban de salir
del bloqueo del gobierno norteamericano, hasta dónde entre las bancadas republicanas y demócratas aguanten para que ese despliegue tenga tanto tiempo, ¿no? Bueno, nos habla de la situación económica de Estados Unidos y nos ha hablado también antes de otras potencias como China o Rusia. ¿Qué tan importante es la presencia de estos países en América Latina para que ahora Estados Unidos haya decidido mirar también hacia su región colindante? Claro, la presencia particularmente, bueno, ya son de vieja data las relaciones de Venezuela, son relaciones, relacionalidades de cooperación de diferentes maneras. Rusia no ha querido perder completamente su influencia antigua sobre algunos países latinoamericanos, pero la presencia de los últimos años, las últimas décadas tal vez, es la presencia china que ha garantizado no tanto una presencia militar, sino el despliegue de la estrategia de la franja y la seda, que es un poco el intercambio comercial que buscan otras vías de comunicación entre el Atlántico y el Pacífico, tal vez por tierra desde Brasil, Brasil, atravesando la selva amazónica, que son estrategias que se vienen desarrollando, los acuerdos en los puertos para el despliegue el fortalecimiento de las capacidades portuarias. Ustedes saben que acá mismo en Bogotá la estrategia de transporte interna del metro es adelantada por empresarios chinos. Tal vez más un despliegue económico, tal vez respetuoso sí de la soberanía, pero con unos intereses alrededor del despliegue de su estrategia de la franja y la seda. Entonces China está presente acá en términos de infraestructura, en términos de inversión económica, y Rusia tiene más un ejercicio tal vez desde el poder blando en diferentes manifestaciones y en el ejercicio diplomático de tener relaciones con algunos países, en el caso de Venezuela puntualmente. Hace poco el vocero de la presidencia de Estados manifestó pues que sigue manifestó en el marco de estas operaciones norteamericanas que sigue su relacionamiento con Venezuela y el apoyo y la defensa de la soberanía de Venezuela. Entonces, esos son mensajes que no quedan en el aire, que necesariamente piensa uno que, por ejemplo, cuando el gobierno de Trump sale a desmentir los rumores de los que hablaba anteriormente, quiere decir que necesariamente pesan en el análisis de lograr desarrollar una intervención mucho más fuerte. Bueno, parece que Estados Unidos también está buscando llegar a nuevos acuerdos con gobiernos afines o cercanos en América Latina. Hemos visto cómo ha echado una mano al gobierno de Milei, algo que le ayudó para ganar esas elecciones. Ha llegado también a un nuevo acuerdo con Ecuador para la rebaja de aranceles, también con Argentina. ¿Qué tan importante es ahora mismo para Estados Unidos que haya gobiernos en diferentes países de América Latina que al menos les son cercanos ideológicamente? Sí, no, eso es central para ellos. Básicamente en lo que está Estados Unidos, la excusa de Venezuela tiene que ver con recuperar las viejas alianzas o la vieja presencia, antigua presencia que tenía Estados Unidos en Sudamérica, que tal vez descuidó en las últimas décadas. Un poco a la fuerza, sí, recuerden ustedes cuál fue la estrategia frente a Panamá y el cobro y la presión militar para que no le permitiera a China pasar sus barcos por el canal, o no le permitiera a China tener presencia en la infraestructura logística del canal de Panamá. Y obviamente también hay un interés de un modelo económico claro, muy ligado al ultraliberalismo, y por tanto le interesa acercar al gobierno ecuatoriano, le interesa acercar al gobierno peruano. Ya vieron que Bolivia no quedó como muy cercano a la izquierda. Precisamente el gobierno argentino, pues las elecciones se ganaron en la medida en que Estados Unidos logró una inversión económica bastante fuerte, o más bien una promesa de inversión económica bastante fuerte que mantuvo a flote la economía argentina. Entonces, sí, hay un interés de recuperar no solamente la injerencia, sino un tipo de injerencia alrededor de gobiernos de derecha que sean más bien poco soberanos frente al papel de los Estados Unidos. Nosotros sabemos que los gobiernos de izquierda o tal vez socialdemócratas
defiende mucho el principio de la autodeterminación de los pueblos y por tanto la capacidad de los mismos estados de garantizar sus políticas soberanas. Eso no pasaba antes y en los últimos 30 años se desarrolló la implementación del modelo neoliberal precisamente con un juego entre el ejercicio de poder blanco, poder blando y poder duro. En este momento de crisis del neoliberalismo, Estados Unidos está buscando recuperar precisamente la presencia económica, pero muy favorecedora a los intereses de la economía norteamericana. Recuerden ustedes que hace unos 20 años estuvo el interés de recuperar esa presencia con el AICA, con el Acuerdo de Libre Comercio de las Américas. La unidad de los pueblos suramericanos logró tumbarlo y solamente algunos gobiernos, tal vez poco soberanos, como el colombiano en su momento, aprobaron los tratados de libre comercio y ya tratados de carácter mucho más limitados, pues por lo territorial, bajo unas condiciones bastante leoninas para los poderes latinoamericanos, los países latinoamericanos y muy favorecedores a la economía norteamericana. Hacia allá va tal vez, es una especie de búsqueda, un salvavidas para la economía norteamericana, que es lo que al final de cuentas es lo que quiere este ejercicio del gobierno de Donald Trump.